El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Mateo Sánchez se acomodó el traje de neopreno. A sus 47 años, los músculos ya no respondían como antes, pero sus manos callosas por décadas, sumergido en el mar, seguían siendo firmes y precisas. 3 generaciones de buzos tradicionales de perlas respaldaban su oficio, una tradición que su abuelo había traído desde España hasta las costas de Broome, en Australia Occidental, casi un siglo atrás. El viejo bote de madera, bautizado como la Esperanza por su padre, se mecía suavemente sobre las aguas turquesas. La luz matutina dibujaba destellos diamantinos sobre la superficie del océano, un espectáculo que Mateo nunca se cansaba de admirar. Podría haber elegido un trabajo más seguro, como insistía su esposa Elena, pero la llamada del mar era demasiado fuerte. Además, en casi 5 décadas, ningún miembro de su familia había sufrido más que algunos cortes por coral o picaduras de medusas. Las aguas de Broome eran generosas con quienes las respetaban. ¿Todo listo, papá?, preguntó Diego, su hijo de 25 años, mientras verificaba el equipo de buceo. Había heredado la complexión robusta de Mateo y su pasión por el mar, pero no su paciencia. Diego prefería la pesca comercial, más rentable y menos agotadora que la búsqueda artesanal de perlas. Como siempre, respondió Mateo, ajustándose la máscara sobre la frente. Hoy tengo un presentimiento. Las corrientes son perfectas. Diego asintió distraídamente mientras consultaba en su teléfono el informe meteorológico. El tiempo se mantendrá estable hasta media tarde. Luego podría levantarse viento del sur. Mateo observó a su hijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. La tecnología había cambiado el oficio. Su abuelo Antonio se habría reído de los GPS, los teléfonos satelitales y los trajes modernos. En sus tiempos, el buceo dependía del conocimiento tradicional, de leer las corrientes y las nubes, de sentir el océano con todo el cuerpo. Aún así, Mateo se mantenía fiel a las técnicas antiguas en lo esencial: buceo en apnea, sin tanques de oxígeno, como le había enseñado su padre. Una conexión directa entre el hombre y el mar. Los turistas estarán llegando en unas horas, comentó Diego señalando hacia el muelle, donde varios barcos de excursiones se preparaban para zarpar. El parque marino estará lleno. Mateo frunció el ceño. El turismo era una bendición económica para Broome, pero había transformado la ciudad tranquila de pescadores en un destino popular. Cada año llegaban más visitantes, atraídos por la posibilidad de ver tiburones ballena, delfines y la biodiversidad marina. Por eso salimos al amanecer. Tenemos el mar para nosotros unas horas más. Con un gesto habitual, Mateo repasó mentalmente su ruta. Se dirigiría a los arrecifes del este, un sitio donde su padre le había enseñado a encontrar las ostras perlíferas más grandes. Era una zona relativamente cercana a la costa, pero con suficiente profundidad para albergar colonias saludables del preciado molusco. No era el sitio más rico en perlas, pero Mateo valoraba la constancia por encima de los hallazgos excepcionales. Una buena temporada se construía día a día, inmersión tras inmersión. «Recuerda que prometiste llevar a mamá a cenar esta noche», mencionó Diego mientras soltaba las amarras. Su aniversario. Mateo sonrió. 30 años de matrimonio con Elena. La mejor decisión de su vida. Imposible olvidarlo. Reservé en el restaurante italiano que tanto le gusta. Diego arrancó el motor y el bote comenzó a alejarse del muelle. A lo lejos, la silueta de Broome se recortaba contra el cielo cada vez más luminoso. Mateo respiró profundamente, llenándose los pulmones del aire salado que tanto amaba. No importaba cuántas veces lo hiciera, cada mañana en el mar se sentía como la primera. ¿Quieres que te acompañe hoy?, preguntó Diego mientras navegaban por el canal que conducía hacia mar abierto. Mateo negó con la cabeza. «Mejor quédate en el bote. Alguien tiene que vigilar por si aparecen turistas entrometidos». Era una excusa, por supuesto. Mateo prefería bucear solo, sumergirse en la quietud submarina sin distracciones. Bajo el agua, el tiempo transcurría de manera diferente. Los sonidos se amortiguaban, los colores cambiaban y la mente alcanzaba un estado de concentración imposible de lograr en tierra. Era casi meditativo. Tras 40 minutos de navegación, llegaron al punto elegido. Diego redujo la velocidad hasta detener el motor. El agua, cristalina, permitía ver el fondo arenoso unos 10 metros más abajo, donde comenzaban a formarse los arrecifes de coral.
Mateo realizó algunos estiramientos para calentar los músculos antes de sumergirse. A su edad, cada precaución era importante. «Estaré pendiente de la radio», dijo Diego mientras le ayudaba a ajustar la máscara y el snorkel. «No te excedas con el tiempo bajo el agua». Mateo asintió. Su hijo siempre se preocupaba de más. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿1000? ¿2000? El mar era su segundo hogar. Con un movimiento fluido, Mateo se deslizó al agua. El primer contacto con la superficie, ligeramente más fría que el aire matutino, siempre provocaba un escalofrío placentero. Flotó boca abajo durante un minuto, observando el paisaje submarino que se extendía bajo él. Bancos de pequeños peces multicolores nadaban entre las formaciones coralinas, ajenos a su presencia. Un cangrejo ermitaño avanzaba laboriosamente sobre la arena, arrastrando su caza prestada. Mateo tomó aire profundamente varias veces, oxigenando su sangre para la primera inmersión. Luego, con un movimiento experimentado, dobló el cuerpo y se impulsó hacia abajo, dejando que la gravedad y el peso de su cuerpo lo arrastraran hacia el fondo. Sus oídos se ajustaron automáticamente a la presión creciente. 10 metros, 15 metros. La luz solar se filtraba en rayos danzantes a través del agua turquesa. En el fondo, la arena blanca estaba salpicada de conchas y restos coralinos. Mateo examinó el terreno con ojo experto. Las ostras perlíferas solían camuflarse, cubiertas parcialmente por sedimentos o adheridas a las rocas. Necesitaba encontrar ejemplares maduros, de al menos 3 años, con mayor probabilidad de contener perlas de valor. El tiempo bajo el agua era precioso. Cada segundo contaba. Mateo avanzó con movimientos eficientes, examinando el lecho marino metódicamente. Su cuerpo se había adaptado a lo largo de décadas a permanecer en apnea durante periodos sorprendentemente largos, pero incluso así existían límites que respetar. Tras casi 2 minutos, localizó un pequeño grupo de ostras adheridas a una formación rocosa. Extrajo una pequeña palanca de su cinturón y comenzó a desprender cuidadosamente los moluscos. No tomaría todos, solo los más prometedores. La sostenibilidad no era una moda para él, sino una forma de vida aprendida de generaciones anteriores. El mar daba, pero también podía quitar si se abusaba de su generosidad. Con 3 ostras aseguradas en la bolsa de red que llevaba atada a la cintura, Mateo sintió la primera punzada de necesidad de aire. Era hora de volver a la superficie. Con potentes patadas comenzó el ascenso, controlando la velocidad para evitar cambios bruscos de presión. La luz se intensificaba a medida que se acercaba a la superficie, un faro natural guiando su camino hacia el oxígeno. Emergió con una exhalación profunda, llenando sus pulmones de aire fresco. El bote se balanceaba tranquilamente a unos 20 metros. Diego levantó la mano en señal de reconocimiento, y Mateo respondió con el pulgar arriba. Todo normal. Durante las siguientes 2 horas, Mateo repitió el proceso una docena de veces. Inmersión, búsqueda, recolección, ascenso. Su bolsa se fue llenando gradualmente con ostras seleccionadas. Algunas, probablemente, contendrían solo pequeñas perlas de escaso valor. Otras podrían estar vacías, pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, aparecía un tesoro. Una perla perfecta, grande y luminosa, capaz de compensar semanas de trabajo. Era esa posibilidad la que alimentaba la pasión por el oficio. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Mateo decidió realizar una última inmersión antes de tomar un descanso para comer. Diego había desplegado una sombrilla en el bote para protegerse del calor creciente y hojeaba distraídamente una revista. La jornada transcurría como cualquier otra. Mateo se alejó ligeramente del bote, buscando una zona donde había avistado formaciones coralinas más profundas. El agua era excepcionalmente clara ese día, permitiendo visibilidad hasta unos 25 metros, perfecto para localizar bancos de ostras. Respiró profundamente varias veces, preparándose para una inmersión más prolongada. Esta vez descendería un poco más, quizás hasta 20 metros. Su cuerpo protestaba ya con pequeños dolores en las articulaciones, recordándole que ya no tenía 30 años. Pero Mateo los ignoró, como siempre hacía. Se sumergió con un movimiento fluido, cortando el agua con el cuerpo perfectamente alineado para minimizar la resistencia. El descenso fue rápido. 15 metros, 18, 20.
El mundo submarino adquiría tonalidades más azuladas a esta profundidad, con la luz solar filtrándose en rayos difusos. Justo cuando sus pies tocaron el fondo arenoso, algo cambió en el ambiente. No fue un sonido. Los sonidos se percibían distorsionados bajo el agua, sino más bien una vibración, una perturbación sutil en la corriente que hizo que los pequeños peces alrededor de Mateo desaparecieran súbitamente, buscando refugio entre las rocas. Mateo había pasado suficiente tiempo en el mar para reconocer las señales. Algo grande se aproximaba. Giró la cabeza escrutando la penumbra azulada que se extendía hacia aguas más profundas. No vio nada inmediatamente, pero la sensación de presencia persistía, intensificándose. Su instinto le gritaba que ascendiera, que volviera a la superficie y la seguridad del bote. Pero la curiosidad, esa compañera inseparable de todo marinero, lo mantuvo un momento más observando. Podría ser un delfín o quizás una tortuga marina. No sería la primera vez que se encontraba con los habitantes mayores del océano. Fue entonces cuando lo vio. Primero como una sombra indistinta, luego con claridad aterradora. Un tiburón tigre, de al menos 4 metros de longitud, avanzaba directamente hacia él con movimientos elegantes y poderosos. Las inconfundibles rayas oscuras que le daban nombre destacaban contra su piel grisácea. El tiempo pareció detenerse. Mateo conocía los protocolos. Mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, mantener contacto visual con el depredador. Los tiburones rara vez atacaban a los humanos intencionalmente. La mayoría de incidentes eran errores de identificación, pero la determinación en la trayectoria de este ejemplar hizo que una oleada de adrenalina recorriera su cuerpo. Comenzó a ascender lentamente, sin movimientos bruscos que pudieran desencadenar un ataque. Sus pulmones ya reclamaban oxígeno, añadiendo urgencia a la situación. 20 metros de agua los separaban de la superficie, del aire, de la seguridad. El tiburón aceleró. No había confusión en su comportamiento, ninguna curiosidad exploratoria. Este era un depredador que había identificado una presa. Mateo pateó con más fuerza, abandonando la precaución en favor de la velocidad. Cada metro hacia la superficie parecía infinito. La criatura alcanzó a Mateo cuando estaba a unos 10 metros de la superficie. El primer impacto fue como un tren en movimiento. El tiburón embistió su costado derecho, enviándolo a dar vueltas en el agua. El dolor fue instantáneo y cegador. No sintió los dientes inicialmente, solo la brutal fuerza del impacto que expulsó el poco aire que quedaba en sus pulmones. Desorientado, luchando contra el instinto de inhalar bajo el agua, Mateo intentó recuperar la dirección hacia la superficie. El tiburón, siguiendo el patrón de ataque característico de su especie, se había alejado para evaluar el resultado de su primera embestida. Un breve respiro, segundos preciosos. Diego, ¿habría visto lo que ocurría? El agua estaba tiñéndose de rojo alrededor de Mateo. Solo entonces registró la herida. Un desgarro profundo en su costado derecho, desde la cadera hasta las costillas. No había tiempo para evaluar el daño. El tiburón regresaba, esta vez más lento, más determinado. Los tiburones tigre eran conocidos por su tenacidad, por no abandonar una presa una vez decididos a alimentarse. La superficie parecía inalcanzable, aunque estaba a solo unos metros. El segundo ataque fue directo a su pierna izquierda. Los dientes, diseñados por millones de años de evolución para desgarrar carne, se hundieron en su muslo. Mateo sintió cómo la mandíbula se cerraba, triturando músculo y rozando hueso. El dolor era indescriptible, pero lo peor era el tirón. El tiburón sacudió la cabeza lateralmente, como un perro con un juguete, intentando arrancar un trozo de su presa. En ese momento, el entrenamiento y la experiencia se impusieron al terror. Mateo recordó lo que siempre había oído sobre ataques de tiburones. Los ojos y las branquias eran puntos vulnerables. Con la desesperación que solo otorga luchar por la vida, dirigió un puñetazo al ojo del tiburón mientras éste seguía sujetando su pierna. El impacto fue suficiente para sorprender al depredador. La presión de las mandíbulas se aflojó momentáneamente y Mateo aprovechó para liberarse. El movimiento provocó que los dientes desgarraran aún más su carne, pero logró separarse. El oxígeno. Necesitaba oxígeno. Su visión comenzaba a oscurecerse por los bordes. Con las últimas fuerzas, impulsado por puro instinto de supervivencia, Mateo pataleó hacia arriba con su pierna ilesa.
El dolor en la otra extremidad y en su costado era como fuego líquido recorriendo su cuerpo. Rompió la superficie con una inhalación desesperada que sonó como un alarido. «¡Diego, tiburón!», logró gritar antes de que el agua enrojecida lo cubriera nuevamente. El tiburón había vuelto, implacable. En el bote, Diego había saltado alarmado al escuchar el grito desgarrador de su padre. Vio el agua enrojecida y a Mateo luchando a unos 30 metros de distancia. Sin pensarlo 2 veces, encendió el motor y dirigió la embarcación hacia el punto, mientras agarraba el arpón que siempre llevaban a bordo. El tercer ataque del tiburón fue el más violento. La bestia embistió desde abajo, sus fauces cerrándose alrededor del torso de Mateo. El buzo sintió como varios dientes perforaban su abdomen, mientras otros se deslizaban sobre el neopreno sin penetrarlo. El traje, diseñado para proteger del frío, ofrecía una resistencia mínima contra 3.000 libras de presión por pulgada cuadrada de una mandíbula de tiburón tigre adulto. Mateo pensó en Elena, en Diego, en la cena de aniversario que había prometido. Pensó en que moriría, en el mar, como siempre había temido secretamente su esposa. El agua a su alrededor era un remolino carmesí. Ya no sentía dolor, solo un frío creciente que parecía emanar desde dentro de su cuerpo. El rugido de un motor cortó el agua cerca. El sonido y la vibración parecieron confundir al tiburón, que aflojó su mordida. Mateo, apenas consciente, sintió cómo la criatura lo soltaba y se alejaba momentáneamente, perturbada por la intrusión mecánica. Diego había llegado. Sin apagar el I-900 motor, se lanzó al agua con el arpón en la mano. Nadó frenéticamente hacia su padre, quien flotaba boca abajo, inmóvil. «¡Papá! ¡Papá!», gritaba Diego mientras alcanzaba a Mateo y lo volteaba. Su rostro estaba pálido, los ojos entreabiertos. Estaba vivo, pero apenas. A través de la máscara de buceo, que milagrosamente seguía en su sitio, Mateo vio el rostro descompuesto de su hijo. Quiso decirle que tuviera cuidado, que el tiburón volvería, pero solo un burbujeo sanguinolento salió de sus labios. Diego comenzó a arrastrar a su padre hacia el bote, pateando desesperadamente. El agua teñida de rojo los rodeaba, formando una estela macabra. Cada segundo contaba. Diego sabía que la cantidad de sangre perdida era crítica. Fue entonces cuando la sombra regresó. El tiburón, atraído por la sangre y la actividad, había completado un círculo y volvía a la carga. Diego lo vio aproximarse y, en un acto de desesperación y valentía, interpuso su cuerpo entre el depredador y su padre. Cuando el tiburón se encontraba a solo unos metros, Diego apuntó el arpón y disparó. El proyectil atravesó el agua y se clavó en el flanco del animal, justo detrás de la aleta pectoral. El tiburón se contorsionó violentamente, su enorme cuerpo retorciéndose de dolor y sorpresa. No era un golpe mortal, pero fue suficiente para disuadirlo momentáneamente. El depredador se alejó hacia aguas más profundas, dejando tras de sí una nube de su propia sangre mezclándose con la de Mateo. Diego aprovechó la oportunidad. Con fuerzas que no sabía que poseía, logró arrastrar a su padre hasta el bote y, con extrema dificultad, izarlo a bordo. Mateo estaba inconsciente ahora, su respiración superficial y errática. La gravedad de las heridas era evidente. Desgarros profundos en el costado derecho, en el abdomen y en la pierna izquierda. La sangre empapaba la cubierta del bote. Con manos temblorosas, Diego tomó el botiquín de primeros auxilios y el radio. Mientras aplicaba presión sobre las heridas más graves con toallas limpias, contactó con emergencias costeras. «Mayday, Mayday», habla Diego Sánchez en La Esperanza. Ataque de tiburón a 3 millas náuticas al este de Gantaume Point. Víctima con múltiples heridas graves. Necesitamos evacuación médica urgente. Repito, evacuación médica urgente. La respuesta llegó casi de inmediato. Recibido, La Esperanza. Helicóptero de rescate despegando en 2 minutos. Tiempo estimado de llegada 15 minutos. Mantenga presión sobre las heridas y diríjase hacia la costa. Diego encendió el motor y puso rumbo a tierra a toda velocidad, mientras continuaba, presionando las heridas de su padre. El rostro de Mateo había adquirido un tono ceniciento y sus labios comenzaban a tornarse azulados. La hipotermia se sumaba a la pérdida de sangre. «Aguanta, papá», murmuraba Diego, las lágrimas mezclándose con el agua salada que empapaba su rostro. «Ya viene ayuda. No te atrevas a dejarnos». Durante el trayecto, que pareció eterno, Diego
Alternaba entre aplicar presión a las heridas y verificar los signos vitales de su padre. El pulso era débil e irregular. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de supervivencia. A medio camino hacia la costa, escuchó el característico batir de hélices. El helicóptero de rescate, una máquina roja y blanca con el emblema de los servicios de emergencia de Australia Occidental, se aproximaba desde el sur. Diego redujo la velocidad y comenzó a hacer señales con un espejo de emergencia. El helicóptero los localizó y comenzó a descender, manteniendo una distancia segura sobre el agua. Un socorrista se deslizó por una cuerda hasta quedar suspendido a pocos metros del bote. «Mantenga el rumbo y velocidad constante», gritó el rescatista por encima del estruendo de las hélices. Diego obedeció, controlando el bote para facilitar el descenso. Segundos después, el socorrista aterrizaba en la cubierta. Un hombre joven de complexión atlética y movimientos precisos evaluó la situación con una mirada profesional. «Soy Ryan, paramédico de emergencias», se presentó, mientras abría rápidamente su equipo médico. Sus manos volaron sobre el cuerpo de Mateo, verificando signos vitales y examinando las heridas. «Tiburón tigre, ¿verdad?», Diego asintió, incapaz de articular palabras. «Ha perdido mucha sangre. Necesitamos estabilizarlo antes de moverlo». Ryan extrajo varios paquetes de su mochila médica. «Ayúdame a cortar el traje». Con tijeras especiales cortaron el neopreno para exponer completamente las heridas. La visión era aún peor de lo que Diego había imaginado. El muslo izquierdo presentaba un desgarro profundo que dejaba entrever el hueso en algunos puntos. El abdomen tenía múltiples perforaciones y el costado derecho exhibía un corte largo y profundo donde los dientes del tiburón habían rasgado la carne. Ryan trabajó metódicamente, aplicando vendajes hemostáticos diseñados para detener hemorragias severas. Insertó una vía intravenosa en el brazo de Mateo y conectó una bolsa de solución salina. «Está en shock hipovolémico», explicó mientras administraba medicación a través de la vía. «Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente». Desde 1900, el helicóptero descendió una camilla especial de evacuación. Ryan y Diego, siguiendo las instrucciones del paramédico, trasladaron cuidadosamente a Mateo. El proceso fue delicado. Cada movimiento amenazaba con reabrir las heridas parcialmente contenidas. «Iré con él en el helicóptero», dijo Ryan, mientras aseguraba a Mateo en la camilla. «¿Puedes llevar el bote a puerto?». Diego asintió, aunque la idea de separarse de su padre en ese momento era casi insoportable. «Lo llevaremos al Hospital Regional de Broome. Tienen una unidad de trauma especializada», añadió Ryan, antes de dar la señal para que izaran la camilla. Diego observó, impotente, cómo su padre era elevado hacia el helicóptero, con el paramédico ascendiendo junto a la camilla, monitoreando constantemente los signos vitales. La aeronave se elevó y giró rápidamente hacia el sur, en dirección a Broome, dejando a Diego solo en el bote manchado de sangre. Con manos temblorosas, puso rumbo al puerto a máxima velocidad. Necesitaba llegar cuanto antes, avisar a su madre, reunirse con su padre en el hospital. El tiempo seguía siendo el enemigo más implacable. El trayecto de regreso fue una tortura. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando paso al miedo y la incertidumbre. Diego repasaba mentalmente una y otra vez los acontecimientos. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Debería haber estado más atento? ¿Por qué no había insistido en acompañar a su padre en el buceo? El puerto de Broome apareció finalmente. En el horizonte, Diego había navegado a una velocidad temeraria, cubriendo la distancia en tiempo récord. Mientras se aproximaba al muelle, vio que varios oficiales de la policía marítima lo esperaban, junto con personal médico adicional. Apenas había amarrado el bote cuando una oficial se acercó. «Diego Sánchez, soy la sargento Lauren Mitchell, de la policía marítima. El helicóptero ya ha llegado al hospital con tu padre. Un coche patrulla te llevará allí inmediatamente». Diego asintió, agradeciéndole con un gesto. «¿Han avisado a mi madre?» «Un oficial ha ido a tu domicilio», confirmó la sargento. «Ahora, antes de partir, necesito que me indiques exactamente dónde ocurrió el ataque». Diego señaló la ubicación en un mapa digital que la oficial le mostró. «Aproximadamente aquí, cerca del arrecife oriental. Es una zona donde mi padre bucea habitualmente. Nunca ha habido problemas con tiburones». La sargento tomó notas rápidas. «¿Pudiste identificar la especie?» «Tiburón tigre, sin duda. Al menos 4 metros, quizás más.
¿Notaste algo inusual en el agua hoy? Bancos de peces, delfines, tortugas. Diego negó con la cabeza. Todo parecía normal. Aguas claras, corrientes habituales. La sargento asintió. Mantendremos la zona acordonada por ahora. El departamento de pesca analizará el incidente y emitirá las advertencias necesarias. Hizo una pausa y añadió con tono más suave. Ve con tu padre. El oficial Taylor te llevará. El trayecto hasta el hospital transcurrió en un silencio tenso. Diego, aún en su ropa empapada y manchada de sangre, mantenía la mirada fija en la ventanilla sin realmente ver nada. El oficial Taylor, respetuoso de su conmoción, no intentó forzar una conversación. El Hospital Regional de Broome era un edificio moderno de 3 plantas en el extremo norte de la ciudad. La ambulancia se detuvo frente a la entrada de urgencias, donde Diego descendió rápidamente. En la recepción, una enfermera lo reconoció de inmediato. Familiar de Mateo Sánchez, lo están interviniendo en quirófano. La sala de espera para familias está por aquí. Diego la siguió automáticamente, sus piernas moviéndose como si pertenecieran a otra persona. En la pequeña sala de espera, encontró a su madre, Elena, acompañada por su hermana menor, Lucía. Elena se levantó de un salto al verlo. Sus ojos, normalmente cálidos y serenos, estaban enrojecidos e hinchados por el llanto. Abrazó a su hijo con fuerza. ¿Qué ha pasado? Me dijeron que un tiburón. Su voz se quebró. Diego la guió para que se sentara nuevamente y con voz monótona relató los acontecimientos. Mientras hablaba, la realidad de lo sucedido parecía golpearlo por primera vez. Su padre, el hombre que siempre había parecido invencible ante sus ojos, luchaba por su vida en un quirófano. El médico dice que ha perdido mucha sangre, explicó Lucía cuando Diego terminó su relato. Están intentando estabilizarlo para poder operar las heridas más graves. Las horas siguientes transcurrieron en 1900, una nebulosa de espera angustiosa, interrumpida ocasionalmente por médicos que entraban para proporcionar actualizaciones crípticas. Estamos transfundiendo. La presión arterial se mantiene inestable, preparando intervención quirúrgica. Finalmente, casi 4 horas después de la llegada de Mateo al hospital, un cirujano entró en la sala de espera. El doctor Malcolm Jenkins, jefe de cirugía de trauma, llevaba un uniforme quirúrgico manchado y el rostro marcado por el agotamiento. Familia Sánchez, comenzó, sentándose frente a ellos. Mateo ha sobrevivido a la cirugía inicial, lo cual, dada la gravedad de sus heridas, ya es una victoria importante. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la pequeña sala. Sin embargo, continuó el doctor Jenkins con tono grave, su condición sigue siendo crítica. Las heridas más severas están en el muslo izquierdo, donde ha sufrido daños importantes en músculos, tendones y vasos sanguíneos. Hemos logrado reparar la arteria femoral, que estaba parcialmente seccionada, pero ha sido necesario retirar tejido muscular extensamente dañado. Elena se cubrió la boca con una mano, ahogando un sollozo. En el abdomen, prosiguió el médico, varios órganos sufrieron perforaciones, incluyendo el intestino delgado y el hígado. Hemos reparado lo que pudimos, pero será necesaria al menos otra intervención en los próximos días. ¿Sobrevivirá?, preguntó Diego, directo y sin rodeos. El doctor Jenkins mantuvo la mirada firme. Las próximas 48 horas serán decisivas. Ha perdido aproximadamente el 40% de su volumen sanguíneo, lo que por sí solo supone un riesgo vital. Además, existe un alto riesgo de infección, considerando que las heridas se produjeron en agua marina. Hemos iniciado terapia antibiótica agresiva, pero debemos vigilar estrechamente. ¿Podemos verlo?, preguntó Elena con voz temblorosa. Está en la unidad de cuidados intensivos. Una vez que lo estabilicemos completamente, permitiremos visitas breves, de 1 en 1, probablemente en unas horas. El doctor Jenkins se levantó, ofreciendo una mano reconfortante en el hombro de Elena. Su esposo es evidentemente un hombre fuerte. Eso juega a su favor. Tras la partida del médico, la familia permaneció en silencio durante varios minutos, asimilando la información. Diego se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, observando el atardecer sobre Broome. El día que había comenzado de forma tan rutinaria, terminaba como una pesadilla. Debería haber estado con él, murmuró, más para sí mismo que para las mujeres. Si hubiera estado buceando junto a papá, te habrías convertido en otra víctima, interrumpió Lucía con firmeza, o ambos habrían muerto. Hiciste lo único que podías hacer, rescatarlo
y pedir ayuda. Diego no respondió. En su mente, la imagen del tiburón atacando a su padre se repetía incesantemente, un bucle de horror que parecía haberse grabado a fuego en su memoria. La noche avanzó lentamente. Personal del hospital les proporcionó ropa limpia para Diego y comida que ninguno tocó realmente. Alrededor de la medianoche, una enfermera entró para informarles que podían visitar brevemente a Mateo. Elena fue la primera. Cuando regresó 20 minutos después, su rostro mostraba una mezcla de alivio y desolación. «Estás conectado a tantas máquinas», explicó con voz queda, pero apretó mi mano cuando le hablé. Me reconoce. Cuando llegó el turno de Diego, siguió a la enfermera a través de pasillos asépticos hasta la UCI. La unidad era un espacio abierto con 6 camas, cada una rodeada de equipos médicos y separada de las demás por cortinas parciales. Mateo ocupaba la posición más cercana al puesto de enfermería para monitoreo constante. Diego apenas reconoció a su padre. Su rostro, normalmente bronceado y vital, estaba pálido y demacrado. Tubos y cables parecían emerger de todas partes. Respirador, vías intravenosas, monitores cardíacos, drenajes quirúrgicos. Las sábanas se elevaban sobre estructuras metálicas para evitar el contacto con las heridas en abdomen y pierna. «Hola, papá», susurró Diego, acercándose a la cama. «Soy yo, Diego». Los ojos de Mateo, esos ojos marrones idénticos a los suyos, se abrieron ligeramente. Estaban vidriosos por la medicación, pero había reconocimiento en ellos. Intentó hablar, pero el tubo endotraqueal del respirador lo impedía. «No intentes hablar», dijo Diego, tomando con cuidado la mano de su padre, evitando perturbar las vías. «Solo descansa. Estamos todos aquí. Mamá, Lucía y yo. No te dejaremos solo». Mateo parpadeó lentamente, como asintiendo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo siento», continuó Diego, su voz quebrándose. «Debería haber estado más atento. Debería haberte visto antes de que...» Mateo sacudió levemente la cabeza y apretó la mano de Diego con una fuerza sorprendente, dadas las circunstancias. El mensaje era claro. No era culpa suya. «Te pondrás bien», afirmó Diego, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «Eres el hombre más fuerte que conozco, y cuando te recuperes, venderemos ese maldito bote y te conseguiré un trabajo tranquilo en tierra. Tal vez en la tienda de equipos de buceo, dando consejos a los turistas». Un amago de sonrisa se dibujó en los ojos de Mateo, a pesar del tubo y el dolor. Ambos sabían que era una promesa vacía. El mar estaba en la sangre de los Sánchez. Había sido su vida durante generaciones. «Tiempo de marcharse», indicó suavemente la enfermera desde la puerta. «Necesita descansar». Diego asintió y dio un último apretón a la mano de su padre. «Estaré cerca, descansa». Al salir de la UCI, se encontró con la sargento Mitchell esperando en el pasillo. «¿Cómo está?», preguntó la oficial. «Estable, por ahora», respondió Diego. «¿Ha habido alguna novedad sobre el tiburón?». La sargento lo invitó a sentarse en unas sillas cercanas. «El Departamento de Pesca ha enviado embarcaciones a patrullar el área. No han localizado el ejemplar específico, pero han emitido una alerta para toda la zona. Las playas están cerradas temporalmente». Diego asintió distraídamente. «Sé que no es el momento», continuó la oficial con tono profesional pero amable, «pero necesitaré una declaración completa para el informe oficial. ¿Crees que podrías pasarte mañana por la comisaría?». «Por supuesto», accedió Diego. «Una cosa más», añadió la sargento. «Un biólogo marino del Departamento de Conservación quiere hablar contigo. Está estudiando patrones de comportamiento de tiburones tigre en la región y cree que este incidente podría aportar datos valiosos». Diego frunció el ceño. «¿Datos valiosos? Mi padre está luchando por su vida». «Lo entiendo», respondió la oficial con calma, «pero comprender por qué ocurren estos ataques puede ayudar a prevenirlos en el futuro. El doctor Chen es muy respetuoso y solo hablará contigo si estás dispuesto». Tras un momento de reflexión, Diego asintió. Si algo positivo podía surgir de esta tragedia, al menos habría un propósito en el sufrimiento de su padre. La noche dio paso a un amanecer gris y lluvioso, reflejo del ánimo sombrío que reinaba en la sala de espera. Elena y Lucía habían conseguido dormir brevemente en incómodas sillas, pero Diego permaneció despierto, vigilante, como si su vigilia pudiera de algún modo fortalecer la lucha de su padre por sobrevivir. Las actualizaciones médicas llegaban con regularidad, cada pocas horas.
Mateo había pasado una noche estable dentro de la gravedad. Los antibióticos parecían estar controlando el riesgo de infección y sus constantes vitales mostraban una leve mejoría. Alrededor de las 9 de la mañana, Diego decidió cumplir con su compromiso con la policía marítima. Después de asegurarse de que su madre y hermana estarían bien y prometer regresar en pocas horas, tomó un taxi hacia la comisaría portuaria. La sargento Mitchell lo recibió personalmente y lo condujo a una pequeña sala de entrevistas. El proceso fue metódico pero considerado. Diego relató nuevamente los eventos, esta vez con mayor detalle, respondiendo preguntas específicas sobre la ubicación, las condiciones del mar, la visibilidad y el comportamiento del tiburón antes y durante el ataque. ¿Dirías que el ataque fue provocado de alguna manera?, preguntó la sargento. ¿Tu padre llevaba pescado capturado, sangre en el agua, algo que pudiera atraer al tiburón? Diego negó enfáticamente. Solo llevaba ostras perlíferas en su bolsa. Nunca ha habido sangre involucrada en su trabajo. Y conocemos perfectamente los protocolos de seguridad en aguas con posible presencia de tiburones. La sargento asintió, tomando notas. ¿Habíais notado algún cambio en el ecosistema últimamente? ¿Más actividad de pesca comercial, disminución de especies habituales, cualquier alteración? Diego reflexionó antes de responder. Ahora que lo menciona, en las últimas semanas ha habido un aumento de barcos atuneros operando más cerca de la costa que de costumbre. Padre comentó que las corrientes estaban trayendo bancos de atún inusualmente cerca de Broome. Esta información pareció interesar particularmente a la oficial, que tomó notas extensas. Los barcos atuneros suelen descartar vísceras y peces dañados, lo que puede atraer depredadores a zonas donde normalmente no abundarían, explicó. Añadiré esto al informe para el Departamento de Pesca. Tras completar la declaración, la sargento le presentó al doctor Adam Chen, un biólogo marino de mediana edad, con gafas de montura fina y expresión afable. Señor Sánchez, gracias por acceder a hablar conmigo, comenzó el científico, mientras se sentaban en una pequeña sala de reuniones. Ante todo, lamento profundamente lo ocurrido a su padre y espero sinceramente su recuperación. Diego asintió secamente, esperando que el hombre llegara al punto. Estoy documentando todos los encuentros entre humanos y tiburones tigre en la costa occidental, explicó el doctor Chen, abriendo un ordenador portátil. En los últimos 2 años hemos observado un incremento del 27% en avistamientos de tiburones tigre en zonas tradicionalmente no frecuentadas por la especie, incluyendo áreas costeras cercanas a Broome. El biólogo mostró un mapa con puntos marcados a lo largo de la costa. Los puntos rojos son avistamientos confirmados. Como puede ver, hay una clara tendencia hacia el norte que coincide con cambios en los patrones migratorios de varias especies, de peces que constituyen el alimento principal de estos tiburones. ¿Está diciendo que esto era predecible?, preguntó Diego, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia creciente. El doctor Chen ajustó sus gafas nerviosamente. No exactamente predecible, pero ciertamente el riesgo ha aumentado. Los cambios en las corrientes oceánicas y temperaturas del agua están alterando los ecosistemas marinos. Especies que históricamente no interactuaban ahora comparten territorios. Y nadie consideró importante advertir a los pescadores y buzos locales. Se emitieron boletines informativos, respondió el biólogo con tono defensivo. El Departamento de Pesca publicó recomendaciones de precaución adicionales para actividades acuáticas en toda la región. Diego recordó vagamente haber visto algún folleto en la oficina portuaria, probablemente ignorado entre tantos otros avisos rutinarios. No era suficiente, pero tampoco podía culpar enteramente a las autoridades. Lo que necesito comprender, continuó el doctor Chen, retomando un tono profesional, son los detalles específicos del comportamiento del tiburón durante el ataque. ¿Mostró algún patrón de reconocimiento previo? ¿Círculos de investigación antes de aproximarse? ¿O fue un ataque directo, sin fase exploratoria? Durante la siguiente hora, Diego describió meticulosamente cada fase del ataque, desde 1900, el momento en que su padre avistó al tiburón, hasta el instante en que logró ahuyentarlo con el arpón. El doctor Chen escuchaba con atención clínica, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas clarificadoras. Este comportamiento es inusual, comentó finalmente el biólogo.
Los tiburones tigre típicamente realizan pasadas exploratorias antes de decidir atacar. Un ataque directo y sostenido como el que describes sugiere que el ejemplar ya identificaba a los humanos como presas potenciales, posiblemente por experiencias previas. ¿Estás sugiriendo que este mismo tiburón podría haber atacado a alguien antes? Es una posibilidad, admitió Chen, aunque también podría haber aprendido a asociar la presencia humana con alimento de otras maneras. Los barcos pesqueros, que mencionaste, por ejemplo, o turistas que alimentan peces cerca de la costa, una práctica desafortunadamente común pese a estar prohibida. Al concluir la entrevista, el Dr. Chen le entregó a Diego su tarjeta. Por favor, manténme informado sobre la recuperación de tu padre. Y si recuerdas cualquier otro detalle, por insignificante que parezca, no dudes en contactarme. Diego regresó al hospital con la mente saturada de información y nuevas preguntas. ¿Podrían haber evitado el ataque con mayor información? Debería haber prestado más atención a las advertencias. La culpa, ese compañero insidioso de las tragedias, comenzaba a sentarse en sus pensamientos. En el hospital, encontró a su madre y hermana conversando con el Dr. Jenkins en el pasillo fuera de la UCI. El rostro del médico mostraba una cauta satisfacción. «Ah, Diego, justo a tiempo», saludó el cirujano. «Le comentaba a tu familia que Mateo ha mostrado mejorías significativas durante la mañana. Sus constantes vitales se están estabilizando y la respuesta a los antibióticos es positiva». «¿Eso significa que está fuera de peligro?», preguntó. «Diego, no exactamente», matizó el Dr. Jenkins. «Las próximas 24 horas siguen siendo críticas. Pero si mantiene esta tendencia, consideraremos trasladarlo a una habitación individual en planta dentro de 2 o 3 días». La noticia infundió un optimismo cauteloso en la familia. Por primera vez desde el ataque, Elena esbozó una sonrisa, genuina mientras apretaba la mano de Diego. «Tu padre es un luchador», comentó. «El médico dice que su condición física previa al ataque está marcando la diferencia. Tantos años en el mar lo han hecho fuerte. Hemos retirado la respiración asistida», añadió el Dr. Jenkins. «Está respirando por sí mismo, aunque con suplemento de oxígeno. También está más consciente y puede comunicarse brevemente, aunque le recomendamos limitar el esfuerzo». «¿Puedo verlo?», preguntó Diego. El médico asintió. «Brevemente. Acabo de administrarle analgésicos y estará más lúcido durante la próxima hora, antes de que la medicación lo haga dormir nuevamente». Al entrar en la UCI, Diego notó inmediatamente la diferencia. Aunque Mateo seguía conectado a múltiples monitores y vías intravenosas, el intimidante respirador había sido reemplazado por una cánula nasal de oxígeno. Sus ojos estaban abiertos y alerta, siguiendo sus movimientos mientras se acercaba a la cama. «Hola, papá», saludó Diego, con voz más firme que en su visita anterior. Mateo intentó sonreír, aunque el gesto se vio limitado por la debilidad y el dolor. «Diego», susurró con voz ronca, «el tiburón». «No te preocupes por eso ahora», interrumpió Diego. «Debes concentrarte en recuperarte». Mateo sacudió levemente la cabeza. «Necesito saber, ¿lo mataste?». Diego comprendió entonces la preocupación de su padre. A pesar de todo, Mateo seguía siendo un hombre de mar, con profundo respeto por todas sus criaturas, incluso aquellas que casi le arrebatan la vida. «No», respondió honestamente. «Lo herí con el arpón para ahuyentarlo. Probablemente sobrevivió». Una expresión de alivio cruzó el rostro de Mateo. «Bien, solo hacía lo que su naturaleza dicta». Diego contuvo una respuesta más amarga. No compartía la visión romántica de su padre sobre el equilibrio natural. En este momento, le resultaba difícil sentir compasión por el depredador que casi destruye a su familia. «Los médicos dicen que te estás recuperando bien», comentó cambiando de tema. «Mamá está afuera, igual que Lucía. Toda la comunidad pesquera ha llamado preguntando por ti». Mateo asintió débilmente, luego hizo un gesto para que Diego se acercara más. «Mi pierna», susurró. «¿Qué tan malo es? Los médicos no me dicen todo». Diego dudó, inseguro de cuánta información compartir. Finalmente, optó por la verdad parcial. «Sufrió daños importantes en los músculos y tendones. Necesitarás rehabilitación, pero los médicos son optimistas». No mencionó las conversaciones privadas con el Dr. Jenkins, quien había explicado que, incluso en el mejor escenario, Mateo probablemente nunca recuperaría la plena funcionalidad de la extremidad.
El daño nervioso y muscular era demasiado extenso. Caminaría nuevamente, con ayuda de una ortesis probablemente, pero el buceo profesional quedaba descartado para siempre. «Volveré al agua», murmuró Mateo, como leyendo los pensamientos no expresados de su hijo. «Quizás no mañana ni en un mes, pero volveré». Diego simplemente asintió, sin contradecir la determinación de su padre. Habría tiempo más adelante para afrontar esas realidades, cuando estuviera más fuerte física y emocionalmente. «¿Sabes qué pensé?», continuó Mateo con voz cada vez más débil, «cuando el tiburón atacó por primera vez». Diego negó con la cabeza, conteniendo el aliento. «Pensé en la cena de aniversario con tu madre, en que le había prometido llevarla a ese restaurante italiano». Una lágrima rodó por su mejilla. 30 años juntos y le fallé en nuestro aniversario. «Mamá entiende», aseguró Diego, apretando suavemente la mano de su padre. «Solo le importa que estés vivo». «Cuando salga de aquí», murmuró Mateo, sus ojos comenzando a cerrarse por efecto de la medicación. «La llevaré a cenar. Le compraré flores. Bailaremos como en nuestra boda». Su voz se apagó mientras el sueño inducido por los analgésicos lo reclamaba. Diego permaneció sentado junto a la cama durante varios minutos más, observando el rostro ahora relajado de su padre, agradecido por cada respiración constante, por cada pitido regular del monitor cardíaco. Al salir de la UCI, Diego encontró al Dr. Jenkins esperando en el pasillo. «Quería hablar contigo en privado», explicó el médico mientras lo guiaba a un pequeño despacho, «sobre las expectativas de recuperación de tu padre». Durante la siguiente media hora, el cirujano detalló el plan de tratamiento y rehabilitación que aguardaba a Mateo. La franqueza del médico era a la vez dolorosa y necesaria. Múltiples cirugías reconstructivas serían necesarias para la pierna. Los daños abdominales, aunque menos visibles, requerirían modificaciones permanentes en su dieta y estilo de vida. La fisioterapia intensiva comenzaría apenas las heridas cicatrizaran lo suficiente, probablemente en 6 a 8 semanas. «¿Cuándo debemos decírselo?», preguntó Diego finalmente. «Gradualmente», aconsejó el Dr. Jenkins. «Su estado psicológico es tan importante para la recuperación como su condición física. Por ahora, necesita esperanza y motivación. La realidad completa puede introducirse progresivamente, a medida que vaya ganando fuerzas». Los días siguientes establecieron una nueva rutina para la familia Sánchez. Elena se instaló prácticamente en el hospital, regresando a casa solo para ducharse y cambiar de ropa. Lucía coordinó la logística familiar, preparando comidas, gestionando visitas y manteniéndose en contacto con amigos y vecinos que ofrecían ayuda. Diego, por su parte, alternaba entre el hospital y el puerto, donde, inevitablemente, el ataque se había convertido en el tema central de conversación entre la comunidad pesquera. Las señales de solidaridad no tardaron en manifestarse. Compañeros buzos y pescadores organizaron una colecta para ayudar con los gastos médicos. El restaurante italiano donde Mateo había planeado celebrar su aniversario envió comida casera al hospital regularmente. Incluso turistas desconocidos, enterados del incidente por los medios locales, dejaban tarjetas y pequeños obsequios en la recepción. Al cuarto día tras el ataque, Mateo fue finalmente trasladado de la UCI a una habitación individual. La mejoría era evidente. Podía mantener conversaciones más largas, el dolor estaba mejor controlado y había comenzado a tomar alimentos sólidos ligeros. Las infecciones, el gran temor inicial, parecían contenidas gracias a la agresiva terapia antibiótica. Sin embargo, mientras su cuerpo comenzaba lentamente a sanar, se hizo evidente que las heridas psicológicas apenas empezaban a manifestarse. Mateo experimentaba pesadillas vívidas casi cada noche, despertando sobresaltado, bañado en sudor frío, reviviendo el ataque con aterradora precisión. Durante el día, ruidos repentinos o movimientos bruscos provocaban respuestas de pánico momentáneo, y más preocupante aún, mostraba una creciente reticencia a hablar del mar o de su oficio, temas que habían sido centrales en su vida hasta entonces. El Dr. Jenkins recomendó consultas con la doctora Sarah Thompson, psicóloga especializada en trauma. Inicialmente, Mateo se mostró resistente, argumentando que los Sánchez resuelven sus problemas por sí mismos. Sin embargo, tras la insistencia combinada de Elena y los médicos, finalmente accedió a la primera sesión. «No estoy loco», fue lo primero que declaró cuando la psicóloga entró en su habitación.
una mujer de unos 50 años, con expresión serena y cuaderno en mano. «Por supuesto que no», respondió la doctora Thompson con una sonrisa tranquila. «Sobrevivir a un ataque de tiburón y experimentar pesadillas al respecto no te hace loco, Mateo, te hace humano». Durante esa primera sesión, la psicóloga se limitó principalmente a escuchar. Mateo, inicialmente reticente, gradualmente comenzó a expresar sentimientos que había estado reprimiendo. El terror absoluto durante el ataque, la impotencia de verse presa de un depredador superior, la vergüenza por temer ahora al océano que había sido su hogar durante toda su vida. Es como si una parte de mí hubiera quedado allí abajo, en las fauces de ese animal, confesó finalmente con voz quebrada. El Mateo que no tenía miedo, que se sentía parte del mar. No sé si podré recuperar esa parte. La doctora Thompson asintió comprensivamente. El trauma cambia a las personas, Mateo. No se trata de volver a ser quien eras antes, sino de integrar esta experiencia en quien serás ahora. La recuperación no es un camino recto, y ciertamente no tiene un destino fijo. Al término de la E2 sesión, establecieron un plan regular de terapia que continuaría incluso después del alta hospitalaria. Mientras tanto, el incidente había captado la atención de medios regionales e incluso nacionales. El Departamento de Pesca de Australia Occidental emitió un comunicado detallando las medidas preventivas implementadas, incluyendo mayor vigilancia en zonas costeras y un estudio intensificado sobre el comportamiento de tiburones tigre en la región. En el 7º día tras el ataque, el Dr. Chen regresó con noticias. Había analizado la descripción del tiburón proporcionada por Diego, junto con el patrón de mordeduras, documentado por los médicos, y creía haber identificado al ejemplar específico. Creemos que se trata de una hembra adulta, que los investigadores llevan monitoreando intermitentemente desde 2018, explicó el biólogo a Diego y Elena en una pequeña sala de reuniones del hospital. La llamamos Freya, por la diosa nórdica. Tiene aproximadamente 5 metros de longitud y ha sido avistada, tradicionalmente mucho más al sur, cerca de Perth. ¿Han logrado capturarla?, preguntó Elena, con un deje de esperanza en su voz. No buscamos capturarla o sacrificarla, aclaró el Dr. Chen. Nuestro objetivo es comprenderla. De hecho, un equipo logró localizarla hace 2 días y colocarle un transmisor satelital. Ahora podemos seguir sus movimientos y establecer patrones. Diego frunció el ceño. Así que el animal que casi mata a mi padre está nadando libremente mientras le colocan un dispositivo de alta tecnología. El Dr. Chen mantuvo su compostura profesional. Entiendo tu frustración, Diego, pero desde una perspectiva científica y ecológica, cada tiburón tigre adulto juega un papel crucial en el equilibrio marino. Son depredadores apex que controlan poblaciones de especies medias, evitando sobreexplotación de recursos. Eso difícilmente consuela a mi padre que posiblemente nunca vuelva a caminar normalmente, replicó Diego amargamente. Elena colocó una mano tranquilizadora sobre el brazo de su hijo. El Dr. Chen solo hace su trabajo, Diego. La venganza no ayudará a tu padre a recuperarse. El biólogo asintió agradecido. Lo que sí podemos hacer es utilizar esta información para prevenir futuros incidentes. Freya está mostrando un patrón migratorio inusual, posiblemente relacionado con cambios en corrientes oceánicas y disponibilidad de alimento. Otros tiburones podrían seguir rutas similares. Tras la reunión, mientras caminaban, de regreso a la habitación de Mateo, Elena expresó su preocupación por la creciente amargura de Diego. El odio no es propio de ti, hijo. Tu padre no querría verte consumido por el resentimiento. Lo sé, admitió Diego con un suspiro. Es solo que necesito dirigir mi rabia hacia algo, y ese tiburón es el objetivo más fácil. Elena lo abrazó brevemente. La rabia es natural, pero no dejes que te defina. Tu padre te necesita centrado en su recuperación, no obsesionado con venganzas imposibles. Al entrar en la habitación de Mateo, lo encontraron sentado en la cama, revisando torpemente unas radiografías con el Dr. Jenkins. Su color había mejorado notablemente, y aunque el dolor seguía siendo constante, la medicación lo mantenía en niveles manejables. Buenas noticias, anunció el médico. La última resonancia muestra que los tejidos están respondiendo bien al tratamiento. Si continúa así, podemos considerar el alta hospitalaria en aproximadamente 1 semana. ¿Tan pronto?, preguntó Elena sorprendida. Con cuidados domiciliarios,
Adecuados, por supuesto, matizó el doctor Jenkins. Necesitará visitas de enfermería para las curas, continuará con antibióticos orales y tendrá que regresar regularmente para seguimiento. Pero su recuperación puede continuar en casa, lo que generalmente beneficia también al estado anímico. Mateo sonrió por primera vez en días. La perspectiva de abandonar el entorno clínico parecía haberle infundido nuevas energías. «¿Ya oíste al doctor, Elena? Prepara a mi lado de la cama». El médico procedió a detallar las adecuaciones necesarias para el hogar: una cama hospitalaria temporal, barras de apoyo en el baño, eliminación de obstáculos para permitir eventual movilidad, con andador o silla de ruedas. La lista era extensa, pero Diego tomaba notas meticulosamente. «También debemos programar las próximas intervenciones quirúrgicas», continuó el doctor Jenkins. «La reconstrucción del muslo requerirá al menos 2 operaciones adicionales, espaciadas unas 6 semanas entre sí, y el cirujano plástico querrá evaluar las cicatrices abdominales una vez que hayan madurado un poco más». Mateo escuchaba con expresión estoica, asimilando la magnitud del camino que tenía por delante. No sería una recuperación rápida, ni sencilla, sino un maratón de resistencia física y mental. Cuando el médico se retiró, Elena aprovechó para ir a la cafetería, dejando a padre e hijo a solas. Un silencio cómodo se instaló entre ambos durante algunos minutos. «Diego», dijo finalmente Mateo con tono serio, «necesito pedirte algo importante». «Lo que sea, papá. Quiero que vuelvas al mar». Diego parpadeó confundido. «¿A qué te refieres?» «La esperanza no puede quedarse amarrada indefinidamente», explicó Mateo. «Las facturas seguirán llegando y los seguros médicos no cubren todo. Necesitamos el ingreso del negocio familiar». «Olvídalo», respondió Diego categóricamente. «No voy a dejarte solo para ir a pescar. No estaré solo. Tu madre y Lucía están aquí. Lo que necesito es saber que nuestro sustento continúa, que nuestra conexión con el mar no se ha roto». Diego se levantó, incapaz de contener su agitación. «¿Cómo puedes siquiera sugerirlo? Ese mismo océano casi te mata hace una semana». «Y me ha alimentado durante 40 años», replicó Mateo con firmeza sorprendente. «Una tragedia no borra toda una vida de dones». «No soy buzo de perlas», exclamó Diego frustrado. «Ni siquiera sé identificar las ostras adecuadas». «No, te pido que bucees por perlas. Puedes pescar como siempre has preferido, o llevar turistas a excursiones. Solo te pido que no abandones el negocio familiar por miedo o rabia». Diego observó a su padre, este hombre disminuido físicamente, pero cuyo espíritu parecía inquebrantable. Incluso postrado en una cama de hospital, Mateo Sánchez seguía siendo el patriarca de la familia, preocupado por el bienestar y la continuidad de su legado. «Lo pensaré», concedió finalmente Diego, «pero no ahora. Ahora mi prioridad eres tú y tu recuperación». Mateo asintió, satisfecho con haber plantado la semilla. Conocía a su hijo lo suficiente para saber que, una vez pasado el shock inicial, el sentido de responsabilidad prevalecería. Los días siguientes trajeron avances constantes en la recuperación física de Mateo. Comenzó terapia física preliminar, ejercicios simples diseñados para mantener la tonicidad muscular en las extremidades no afectadas y prevenir complicaciones. Por inmovilidad prolongada, el dolor persistía, pero gradualmente se volvía más manejable. Los médicos ajustaban constantemente la medicación, buscando el equilibrio entre control del dolor y lucidez mental. Las sesiones con la doctora Thompson, inicialmente reluctantes, se habían convertido en un ancla para la estabilidad emocional de Mateo. La psicóloga había introducido técnicas de mindfulness y de sensibilización gradual para manejar los flashbacks y pesadillas. Aunque estos episodios continuaban, Mateo comenzaba a desarrollar herramientas para enfrentarlos sin ser completamente abrumado. «El océano aparece en mis sueños de 2 formas distintas ahora», explicó a la terapeuta durante una sesión. «A veces es el monstruo devorador oscuro e implacable. Otras veces vuelve a ser mi hogar, el lugar de paz que siempre conocí. Es como si mi mente librara una batalla por definir qué significa realmente el mar para mí». «Es exactamente lo que está sucediendo», confirmó la doctora Thompson. «Tu cerebro intenta reconciliar 2 verdades contradictorias: el océano como fuente de vida y sustento, y el océano como origen de trauma y dolor. Ambas realidades son válidas y coexisten». Mientras tanto, Diego finalmente había cedido a
las peticiones de su padre. 10 días después del ataque, la esperanza volvió al agua, aunque no para buceo de perlas, sino para excursiones turísticas de avistamiento de delfines y arrecifes. Diego había asociado temporalmente el negocio familiar con un operador turístico local, proporcionando su conocimiento del mar mientras evitaba aventurarse demasiado lejos o en solitario. El día que Diego realizó su primera salida, Mateo insistió en ser llevado en silla de ruedas hasta la ventana de su habitación, desde donde podía divisar parcialmente la bahía. No alcanzaba a ver el bote zarpando, pero el simple hecho de contemplar el horizonte marino mientras sabía que su hijo navegaba parecía otorgarle profunda satisfacción. «Es un buen chico», comentó a Elena, que permanecía a su lado. «Testarudo, como su madre, pero con buen corazón». Elena sonrió apretando suavemente su mano. «En eso se parece a su padre». Tras 2 semanas de hospitalización, el equipo médico finalmente dio luz verde para el alta hospitalaria. El proceso no fue simple. Mateo debió firmar múltiples documentos aceptando seguir estrictamente el régimen de cuidados domiciliarios, comprometiéndose a visitas médicas regulares y reconociendo las limitaciones de su movilidad. El día del alta, una pequeña comitiva de amigos y familiares esperaba en el vestíbulo del hospital. La noticia del regreso a casa de Mateo había corrido como la pólvora en la comunidad pesquera, y muchos querían expresar personalmente su apoyo. El personal de enfermería, que había desarrollado afecto por el paciente tenaz y generalmente de buen humor pese a las circunstancias, se turnó para despedirse. El traslado a casa fue cuidadosamente planificado. Una ambulancia adaptada transportó a Mateo hasta la modesta vivienda familiar, ubicada a escasos 500 metros de la playa. Durante su ausencia, Diego y varios amigos habían realizado modificaciones: rampas para la eventual silla de ruedas, barras de apoyo en puntos estratégicos y reorganización del mobiliario para facilitar el desplazamiento. La habitación matrimonial se había transformado en un espacio semi-hospitalario, con cama articulada y equipamiento médico básico. Elena había añadido toques personales, fotografías familiares, libros favoritos de Mateo, incluso un pequeño acuario que Diego había instalado como sorpresa, argumentando que, si papá no puede ir al mar por ahora, traeremos un pedacito del mar a él. Los primeros días en casa establecieron una nueva normalidad. Enfermeras visitaban diariamente para cambiar vendajes y verificar constantes vitales. Un fisioterapeuta acudía 3 veces por semana para sesiones cada vez más intensas. La doctora Thompson mantenía las sesiones psicológicas mediante videollamadas. Para Mateo, estar en casa representaba tanto consuelo como nuevos desafíos. El entorno familiar resultaba reconfortante, pero también aumentaba la conciencia de sus limitaciones. Tareas cotidianas que antes realizaba sin pensar ahora requerían planificación y esfuerzo. La dependencia de otros para actividades básicas frustraba profundamente a un hombre acostumbrado a la independencia absoluta. Una mañana, aproximadamente una semana después del regreso a casa, Mateo expresó un deseo inesperado durante el desayuno. «Quiero ver el bote», anunció mientras Elena le ayudaba con la medicación matutina. «¿La Esperanza?», preguntó ella sorprendida. «Está en el muelle, Diego zarpa con ella casi cada día». «Quiero ir al muelle», insistió Mateo. «Necesito verla». Elena intercambió miradas preocupadas con Lucía, que preparaba tostadas en la cocina. La idea de trasladar a Mateo tal distancia, con sus heridas aún en proceso de cicatrización, parecía prematura y arriesgada. «No creo que sea buena idea todavía», respondió Elena con cautela. «El médico recomendó desplazamientos limitados durante al menos 2 semanas más. Para entonces, habrá pasado un mes entero desde que vi el mar por última vez», argumentó Mateo con una determinación que recordaba a su antiguo yo. «Necesito esto, Elena, no para subir al bote, solo para verlo, para oler la sal, escuchar las gaviotas». Cuando Diego regresó de una salida matutina con turistas, encontró a sus padres enfrascados en una discusión inusualmente acalorada sobre el tema. Para sorpresa de Elena, se posicionó del lado de su padre. «Podemos hacerlo de forma segura», propuso. «Cargaré la silla de ruedas en la camioneta. Iremos temprano, cuando el muelle esté tranquilo. Si papá se cansa o siente dolor, regresamos inmediatamente». Ante la alianza padre-hijo, Elena finalmente cedió, aunque insistiendo en una lista de precauciones.
Llevar todos los medicamentos, mantas extra, evitar el sol directo, limitar la excursión a 30 minutos máximo. Al amanecer del día siguiente, Diego preparó meticulosamente la camioneta familiar. Colocó cojines especiales en el asiento del copiloto para minimizar la presión sobre las heridas de su padre. Aseguró la silla de ruedas en la parte trasera y verificó 3 veces el botiquín de emergencia. Cuando ayudó a Mateo a salir de 1900, la casa notó algo inusual. Su padre, normalmente resignado a la asistencia para movilizarse, parecía hacer un esfuerzo consciente por soportar más peso sobre su pierna sana, reduciendo la ayuda necesaria. No era un cambio dramático, pero sí significativo. La perspectiva de acercarse al mar parecía infundirle una fuerza que las terapias no habían logrado despertar. El trayecto al muelle fue lento y cuidadoso, con Diego evitando baches y frenando. Suavemente en cada curva, Mateo permanecía en silencio, pero su expresión se transformaba gradualmente a medida que se aproximaban a la costa. Cuando el océano apareció en el horizonte, sus ojos se iluminaron con una mezcla de anhelo y aprensión. El puerto pesquero de Broome estaba tranquilo a esa hora temprana. Algunos pescadores preparaban sus embarcaciones para la jornada, pero la mayoría de los muelles permanecían en calma. Diego estacionó en un espacio reservado para personas con movilidad reducida, cerca de donde la Esperanza se balanceaba suavemente sobre el agua. Con meticuloso cuidado, ayudó a su padre a transferirse del asiento a la silla de ruedas. El proceso fue doloroso, evidenciado por el rostro contraído de Mateo, pero no emitió queja alguna. Una vez instalado, Diego lo condujo por la rampa de acceso hasta el muelle principal. El aroma característico del mar, una mezcla de sal, algas y madera húmeda, envolvió a Mateo como un abrazo familiar. Cerró los ojos un momento, inhalando profundamente, dejando que los sonidos y olores del puerto lo transportaran. Cuando los abrió nuevamente, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas curtidas. «Llévame junto a ella», pidió con voz quebrada. Diego empujó la silla hasta donde la Esperanza descansaba amarrada. El viejo bote, recientemente repintado y con equipamiento turístico nuevo, seguía manteniendo su carácter distintivo. El nombre, en letras doradas desgastadas por la sal y el tiempo, brillaba bajo la luz matutina. Mateo extendió una mano, temblorosa, y tocó el casco de madera acariciándolo como quien saluda a un viejo amigo. «Te ha mantenido ocupada, ¿eh?», murmuró al bote en una conversación íntima. «3 salidas semanales con turistas», confirmó Diego. «Principalmente avistamiento de delfines y snorkel en los arrecifes cercanos. ¿Has entrado en beneficios? Suficiente para cubrir gastos y algo más. El operador turístico me ha ofrecido una asociación más permanente para la temporada alta». Mateo asintió aprobatoriamente. Permanecieron en silencio durante varios minutos, contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. Algunas gaviotas sobrevolaban perezosamente, lanzando ocasionales graznidos que rompían la quietud matinal. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó finalmente Mateo. «No siento miedo mirando al océano desde aquí, solo nostalgia, como quien observa una fotografía de un amor perdido». Diego se arrodilló junto a la silla, colocándose al nivel de los ojos de su padre. «No está perdido, papá. Es diferente ahora, pero sigue siendo parte de ti, de nosotros. La doctora Thompson dice que debo aceptar que nunca volveré a relacionarme con el mar de la misma forma», reflexionó Mateo. «Que buscar esa relación exacta solo traerá frustración, pero puedo construir una nueva». Suena sabio, lo es, pero no es fácil renunciar a algo que ha definido tu existencia. Mateo hizo una pausa, observando a un pescador que preparaba sus redes en un bote cercano. «Sabes, cuando estaba bajo el agua, con el tiburón atacándome, tuve un pensamiento extraño». Diego esperó en 1960. Silencio. «Pensé, si debe terminar así, al menos es en mi lugar haciendo lo que amo». No era resignación, extrañamente, era casi aceptación. «Siempre has sido parte del mar, papá, y siempre lo serás, con o sin buceo». El sol ascendía gradualmente, comenzando a calentar el muelle. Diego notó que su padre parecía cansarse, aunque intentaba disimularlo. «Deberíamos regresar pronto. Mamá enviará un equipo de búsqueda si nos retrasamos». Mateo sonrió, asintiendo. «Solo unos minutos más. Quiero grabar este momento». Mientras permanecían allí, varios pescadores y trabajadores portuarios se acercaron para saludar. Todos habían oído sobre el ataque
y las expresiones de solidaridad eran genuinas. Mateo recibía cada visita con dignidad, respondiendo preguntas sobre su recuperación sin autocompasión ni dramatismo. «Volverás antes de que nos demos cuenta, viejo lobo de mar», comentó Roberto Gómez, un pescador que había compartido innumerables amaneceres con Mateo durante décadas. «El océano te echa de menos». Finalmente, cuando el puerto comenzaba a animarse con mayor actividad, Diego supo que era momento de partir. El rostro de su padre mostraba signos de fatiga y dolor creciente, aunque se esforzaba por ocultarlos. De regreso a casa, Mateo permaneció inusualmente silencioso. No era el silencio tenso de días anteriores, sino una quietud reflexiva. Solo, cuando estaban cerca de la vivienda familiar, habló nuevamente. «Gracias por esto, hijo, era importante». «Lo sé, papá, lo entiendo, y gracias por mantener viva a la esperanza, no solo el bote, sino lo que representa». Diego simplemente asintió, sin confiar en su voz para responder. Los meses siguientes marcaron un lento pero constante progreso. Mateo se sometió a 2 cirugías reconstructivas adicionales en su pierna izquierda. Cada intervención requería hospitalización breve, seguida de periodos de recuperación y rehabilitación intensificada. El proceso era doloroso y frustrante, con avances seguidos de retrocesos temporales, pero gradualmente la funcionalidad mejoraba. Las sesiones con la doctora Thompson continuaron, aunque con menor frecuencia. Los episodios de pánico y pesadillas disminuían progresivamente, aunque ciertos desencadenantes, como el sonido de agua agitada o imágenes de tiburones en televisión, seguían provocando respuestas ansiosas. Un desarrollo significativo ocurrió cuando Mateo comenzó a compartir su experiencia con otros. Inicialmente a través de un grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas, luego expandiéndose a charlas informativas para la comunidad pesquera local. El acto de relatar su historia, de transformar el trauma en narrativa, parecía otorgarle cierto control sobre los acontecimientos que habían alterado su vida. El Departamento de Pesca lo invitó a participar en campañas educativas sobre seguridad marina. Sus presentaciones, desprovistas de sensacionalismo pero vívidamente ilustrativas, captaban la atención de audiencias diversas. No demonizaba a los tiburones, pero tampoco romantizaba el océano. Presentaba la realidad del mar como un entorno que merecía tanto respeto como precaución. 6 meses después del ataque, Mateo logró un hito personal: caminar sin ayuda de andador o muletas por primera vez. Su marcha era irregular, con un pronunciado cojeo debido a los daños permanentes en músculos y nervios de la pierna izquierda, pero representaba independencia recuperada. Elena había grabado esos primeros pasos solitarios desde la sala hasta la cocina, y la familia celebró el logro como si fuera un campeonato deportivo. Para el primer aniversario del incidente, Mateo había progresado hasta utilizar solo un bastón para desplazamientos cotidianos. La natación terapéutica formaba parte integral de su rehabilitación, inicialmente en piscina y eventualmente, en un paso crucial para su recuperación psicológica, en aguas costeras poco profundas y protegidas. La primera vez que Mateo volvió a sumergirse en el océano, apenas hasta la cintura en una cala resguardada, con Diego y un fisioterapeuta flanqueándolo, fue un momento de intensa carga emocional. El contacto inicial con el agua salada provocó un instante de tensión, un flashback parcial que amenazó con desencadenar pánico. Pero las técnicas aprendidas con la doctora Thompson, junto al apoyo físico y emocional presente, le permitieron superar el momento crítico. «Es como reencontrarse con un viejo amigo tras una pelea grave», comentaría después a Elena. «Reconoces a la persona, pero la relación ha cambiado irrevocablemente. Hay desconfianza, cautela, pero también memoria de lo bueno compartido». En el aspecto laboral, Mateo había aceptado finalmente que el buceo profesional de perlas quedaba en su pasado. Sin embargo, encontró un nuevo propósito como consultor para operadores turísticos locales y asesor de seguridad marítima. Su conocimiento del océano, refinado por décadas de experiencia, seguía siendo valioso aunque ya no pudiera sumergirse en las profundidades. Diego, por su parte, había transformado significativamente el negocio familiar. La Esperanza alternaba ahora entre excursiones turísticas y expediciones educativas sobre conservación marina, frecuentemente colaborando con escuelas e instituciones ambientales. En ocasiones especiales, Mateo acompañaba estas salidas
compartiendo historias y conocimientos con visitantes fascinados por su experiencia. La relación entre padre e hijo había adquirido nuevas dimensiones. El trauma compartido y el proceso de recuperación habían disuelto antiguas tensiones, reemplazándolas por un entendimiento más profundo. Donde antes existían expectativas no verbalizadas, ahora florecía comunicación abierta. Cada uno había visto la vulnerabilidad del otro y emergido más fuerte por ello. Pensaba que te había perdido 2 veces, confesó Diego durante una tranquila tarde de pesca recreativa en una pequeña embarcación cerca de la costa. Primero, cuando vi al tiburón atacarte. Luego, cuando creí que el trauma te cambiaría completamente, que perderías tu esencia. Mateo, observando el horizonte con ojos que habían visto tanto belleza como terror en esas aguas, sonrió levemente. En cierto modo, ambas cosas sucedieron. Parte de mí se perdió en aquel día, pero quizás esa pérdida hizo espacio para algo nuevo. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el océano, padre e hijo guardaron silencio, unidos en la contemplación del paisaje marino que había dado forma a sus vidas de maneras imprevistas. En la distancia, una dorsal cortó brevemente la superficie del agua antes de desaparecer nuevamente en las profundidades. Ninguno mencionó el avistamiento. No era necesario. El océano seguía su curso eterno, indiferente a las pequeñas tragedias y victorias humanas que se desarrollaban en sus márgenes. Para Mateo, el mar nunca volvería a ser el refugio incondicional que una vez fue. Siempre existiría ahora esa dualidad, fuente de vida y portal hacia el horror. Pero había aprendido a existir en ese umbral, a encontrar equilibrio en la contradicción. Las cicatrices físicas se habían suavizado con el tiempo, transformándose de heridas abiertas a testimonios de supervivencia. Las psicológicas permanecían más profundas, emergiendo ocasionalmente en pesadillas o momentos de pánico inesperado, pero ya no dictaban su existencia cotidiana. ¿Sabes qué es lo que más extraño del buceo?, preguntó Mateo mientras recogían el equipo de pesca, preparándose para regresar a puerto. Diego negó con la cabeza, esperando la respuesta. Ese momento exacto entre dos mundos, cuando estás suspendido entre la superficie y el fondo, ni arriba ni abajo, en perfecta flotabilidad neutral. Es como si el tiempo se detuviera, como si no pertenecieras a ningún sitio y a todos a la vez. Diego asintió, comprendiendo que su padre no hablaba solo del buceo, sino de algo más profundo, ese estado liminal donde ahora habitaba permanentemente, entre el hombre que fue y el que había llegado a ser, entre el terror y la aceptación, entre la pérdida y el descubrimiento. Tal vez no puedas bucear como antes, respondió Diego mientras encendía el motor, pero sigues viviendo en ese espacio intermedio, papá. Siempre has sido bueno encontrando equilibrio donde otros solo verían contradicción. Mateo sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su hijo. Mientras la pequeña embarcación ponía rumbo a tierra, lanzó una última mirada al horizonte, donde cielo y mar se fundían indistinguibles. El océano que casi le arrebata la vida seguía allí, imponente, hermoso y terrible, indiferente a su trauma personal, pero paradójicamente esencial para su curación. En la distancia, casi imperceptible, la dorsal del tiburón, quizás la misma Freya que había alterado su existencia, quizás otro depredador cualquiera, reapareció brevemente antes de sumergirse definitivamente, regresando a las profundidades donde las reglas humanas y las emociones humanas no tenían cabida, donde solo existía el antiguo ritmo de la supervivencia, tan ajeno y a la vez tan familiar para alguien que había bailado al borde de la mortalidad y regresado para contarlo. Y en ese momento efímero de reconocimiento mutuo entre depredador y presa entre hombre y naturaleza, Mateo sintió no reconciliación, eso sería demasiado simplista, sino aceptación. El océano nunca le debió seguridad, el tiburón nunca le debió clemencia, y él nunca les debió nada excepto respeto. El resto, el trauma, la recuperación, la transformación, era simplemente el precio de haber elegido vivir en la frontera, entre mundos, de haber amado algo tan hermoso como indiferente a su existencia. El sol tocó finalmente el horizonte, derramando oro líquido sobre las aguas que alguna vez fueron su segunda piel. Mateo Sánchez, buzo de perlas, superviviente, narrador de su propia historia reescrita por dientes y tiempo, regresaba a tierra, cambiado, disminuido en algunas formas, expandido en otras, llevando cicatrices visibles e invisibles,
pero llevándolas ahora como parte integral de su ser, no como imposiciones externas. El tiburón había desaparecido en el océano después del ataque, pero en cierto modo, nunca se había marchado. Realmente, habitaba ahora en pesadillas ocasionales, en decisiones diarias, en el cojeo permanente, en la forma en que Mateo observaba el mar, con amor mezclado con cautela. Una presencia fantasmal que no era ya enemigo ni verdugo, sino maestro involuntario de una lección que nunca habría elegido aprender, pero que ya no podía desaprender: la vulnerabilidad humana ante fuerzas mayores y la extraordinaria capacidad para reconstruirse después de haber sido despedazado, tanto física como emocionalmente. Al alcanzar el puerto, mientras Diego amarraba la embarcación y Mateo recogía sus pertenencias, un grupo de turistas observaba el atardecer desde el muelle. Uno de ellos, reconociendo al ahora localmente famoso superviviente, se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted Mateo Sánchez, el hombre que sobrevivió al ataque del tiburón tigre el año pasado?» Mateo asintió, acostumbrado ya a estas interacciones. «¿Cómo puede volver al océano después de algo así?», preguntó la mujer con genuina curiosidad. «¿No tiene miedo?». Mateo apoyó su peso en el bastón, considerando la pregunta que había respondido docenas de veces antes, pero que siempre merecía una respuesta honesta. «El miedo no desaparece», explicó con la cadencia pausada de quien ha contemplado profundamente un tema. «Simplemente aprendes a hacerle espacio sin permitir que ocupe toda la habitación. El océano me quitó mucho, pero me había dado mucho más durante toda mi vida. Encontrar ese balance, esa es la verdadera recuperación». Mientras Diego y él caminaban lentamente hacia el coche, el sol completaba su descenso, sumiendo el mundo en la penumbra transitoria entre día y noche. Otro umbral, otro espacio intermedio. Mateo Sánchez cojeaba ligeramente, pero su paso era firme, su mirada clara. El océano y sus peligros permanecían a sus espaldas y, paradójicamente, siempre frente a él, un horizonte simultáneamente inalcanzable e inseparable de su ser.